Gloria al Señor. Estamos agradecidos con el Señor, amén. Y hoy tuve un gran dilema porque, no hoy, desde hace unos días, ¿no? Porque bien podría hablar de algún tema relacionado con la libertad que Dios nos ha dado. Y bueno, esta semana nos tocó meditar 2 Samuel 6, 7 y vamos a estar meditando los siguientes capítulos, pero no podíamos no podía yo dejar de hablar de estos capítulos. Y también estaba entre el capítulo 6 o el capítulo 7. Los que ya meditaron saben que son capítulos importantes, pero sobre todo el 7, y que es un capítulo central en los dos libros de Samuel, y no solamente en los dos libros de Samuel, sino que también va a estar presente de aquí en adelante el pacto que Dios hace con David. Y por eso, hermanos, hoy vamos a meditar 2 Samuel, capítulo 7, hablando de ese reino de Dios, de ese reino eterno que Dios está formando y que Dios ha establecido. Así que le invito a que abra su Biblia ahí en 2 Samuel 7. Segunda de Samuel 7, versículo 12 y 13, vamos a leer únicamente ahorita para comenzar. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos acercamos a ti. Sabemos, oh Dios, de que tú tienes una palabra para nuestras vidas. Sabemos de que antes de que nosotros viniéramos aquí, antes aún tal vez de que dispusiéramos venir a tu casa y estar en comunión con la iglesia, tú ya tenías una palabra preparada para nuestras vidas. Pedimos, oh Dios, que en esta hora hables a nuestras vidas y que conforme a tu propósito, oh Dios, estés exhortando, redarguyendo, animando, Dios, a través de tu palabra. Que no sea palabra de hombres, sino que seas tú el que hables, oh Dios. Que sea tu palabra hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vuelvo a repetir, el capítulo 7 es el más importante de los dos libros de Samuel. Muestra la soberanía de Dios y la promesa de un reino eterno a través de la descendencia, en este caso, de David. Y rápidamente vamos a ir primero explicando el contenido del capítulo 7. Vamos a ver hasta el verso 16. Y rápidamente vamos a ir viendo algunos aspectos, pero lo que quiero enfatizar va a ser este descendiente de David y sobre todo también qué relación tiene con nuestra vida. Así que primero vamos a ir desde el versículo 1. Y dice así el versículo 1 de 2 Samuel 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Bueno, este versículo primero describe cuál era la situación de David. Ya estaba en su palacio, ya había construido un palacio para él, dice ahí su casa, pero como era el rey, seguramente no era una casa cualquiera, era un palacio. Y Dios ya le había dado reposo, ya no habían guerras. Bueno, aquí dice reposo, aunque vamos a ver más adelante que aún hay enemigos, ¿no? Pero ya los más peligrosos, ya Dios ya le había dado la victoria sobre ellos, ya estaba en reposo. Y en el capítulo 6 había trasladado el arca de Dios a Jerusalén, el arca que estaba representando la presencia de Dios. Imagínense ya, ¿qué más podía pedir David? Ya está en su casa, ya es el rey, ya de todo Israel, porque primero 7 años estuvo reinando únicamente en la tribu de Judá. Pero ya en este momento ya es rey de todo Israel, ya no tiene enemigos,
El arca de Dios está en Jerusalén y recordemos los salmos que habla David, que dice que se alegraba al ir a la casa de Dios, ¿sí? Para él era un deleite estar en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué más podía pedir? Ok, esa es la situación. Después, él tiene un deseo de construir un templo en el versículo 2. Va con el profeta Natán y le dice, oye, mira, yo vivo en una casa muy lujosa, pero el arca de Dios está en una tienda. El tabernáculo, desde el libro de Éxodo, recordemos que no era una construcción fija, era una tienda, aunque podía estar muy bien construida, porque cuando meditamos Éxodo, se acuerda que estaba muy bien construida, aunque era una carpa, era muy firme, pero finalmente era una carpa. Y entonces David quiere construir un templo. ¿Era un deseo malo? No, no era un deseo malo. Dice él, ¿cómo puede ser que yo habite en una casa lujosa y Dios, su habitación de Dios, esté en una tienda? Bueno, él deseaba hacer eso. Y bueno, también el día lunes compartí un pequeño contexto de lo que estamos meditando en esta semana, y yo les decía que muchos piensan que cuando hacemos algo para Dios, Él tiene que recibirlo. O sea, si usted quiere ministrar, usted quiere servir, usted quiere hacer algo bueno para Dios, pues Dios tiene que recibirlo, porque finalmente es para Él. Si usted quiere ofrendar, Dios tiene que recibir, y usted lo está haciendo con un buen deseo de su corazón. Pero si usted meditó el capítulo 6, vimos que no necesariamente es así. No porque hagamos algo para Dios, Dios necesariamente lo va a recibir. ¿Cuándo recibe Dios algo? Cuando lo hacemos conforme a su voluntad y bajo sus términos, no bajo nuestros términos. Entonces, ¿por qué? Le digo, porque este templo que David quería construir era algo bueno, pero Dios le dice no. También Dios le dice no. Muchas veces, o muchas personas se enfocan mucho en las cosas que hacen, en su ministerio, sin darse cuenta que hay algo más importante que eso. Entonces, si usted recuerda también 1 Samuel, sobre todo capítulo 13 y capítulo 15 de 1 Samuel, en el reinado de Saúl, sucedió lo mismo. Saúl quería hacer algo para Dios, pero a su manera. ¿Y qué pasó? Finalmente Dios lo desecha por esa misma rebeldía, ¿sí? Porque entonces Dios le dice, es más importante la obediencia que los sacrificios. Es más importante la obediencia que lo que podamos hacer, que los sacrificios. Bueno, en el versículo 3, Natán le dice, está bien. El profeta le dice, tiene la aprobación del profeta. Le dice, está bien lo que estás pensando, ve y construye, porque finalmente Dios está contigo. Algo que debemos pensar aquí, que no porque Dios esté con nosotros, todo lo que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, quiere decir que sea la voluntad de Dios. ¿Dios está con nosotros? Amén. Todo lo que viene a su mente y todos los planes que se le ocurren, ¿es por voluntad de Dios? No necesariamente, no. David tenía este plan, pero no necesariamente era la voluntad de Dios. Debemos tener cuidado con eso. Recuerdo hace ya varios años que a una persona le preguntaban, ¿tú estás dentro de la voluntad de Dios? Sí, yo sé que estoy viviendo dentro de la voluntad de Dios. Y decían, ¿qué porcentaje dirías tú que lo que haces es voluntad de Dios? Y esta persona no dijo que el 100%, porque, y hasta él lo dijo porque no quiero escucharme vanidoso, pero un 85%, ¿no? Es un gran error pensar que si estoy meditando, que si estoy dentro de la voluntad de Dios, todo lo que venga a mi mente, a mi corazón, es la voluntad de Dios. Debemos orar, debemos
ver si esa es la voluntad de Dios, si quiere que yo haga o no haga esto o aquello. Por ejemplo, ¿es malo predicar la palabra de Dios? No, pero en alguna ocasión Dios le dirá, no prediques. Usted dirá, no, eso es imposible. Pues a Pablo Dios le dijo, no vayas a este lugar. ¿Se acuerda que Pablo en su segundo viaje quería ir a un lugar y le dijo, no vayas, ve para acá? Entonces debemos tener cuidado con eso. Bueno, esto nada más como un contexto de lo que David quería. David quería construir el templo. Entonces, lo que va a mostrar a partir del verso 4 en adelante hasta el 9, va a mostrar que Dios es el soberano. De hecho, hasta el 11 va a mostrar que Dios es el soberano. Hasta este momento ha habido versículos que vienen diciendo, y Dios hacía esto, y Dios derrotaba al enemigo, o Dios le daba la victoria, etc. Pero aquí, específicamente Dios le dice a David, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú eres, es porque yo te he llevado a ese lugar. Vamos a ir viendo. Primero, vamos a ver esa soberanía de Dios. En el versículo 4 al 7, usted lo puede tener ahí en su Biblia, no lo voy leyendo porque si no, no vamos a acabar. Pero del 4 al 7, Dios dice, yo no necesito de ti. David fue y le dijo, yo te voy a construir una casa. Y le dice Dios, ¿tú me vas a construir una casa a mí? ¿Nosotros podemos construir una casa a Dios para que Dios habite? ¿Nosotros? No podemos. De hecho, Salomón cuando construye el templo dice, esta casa, ¿cómo te va a contener si los cielos mismos no te pueden contener? Si la tierra es el estrado de tus pies, ¿cuánto más esta casa? Por más majestuosa y por más grande que sea la casa, o sea, un templo, por más majestuoso que sea, ¿puede Dios estar ahí en ese lugar? ¿Cómo podemos decirlo? ¿Contener a Dios en ese lugar? No, es únicamente un símbolo, ¿sí? Pero entonces, y usted dése cuenta en el versículo 5 al final dice, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ajá. Lo está diciendo en un tono de ¿qué? De sarcasmo, ¿no? ¿Tú, David, me vas a construir una casa a mí para que yo more? ¿Dios necesita al hombre, hermano? Yo le pregunto, ¿Dios necesita al hombre? No. Dios no necesita al hombre. Dios es Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Y después va a decir en el 6, yo cuando anduve con el pueblo de Israel, yo saqué al pueblo de Egipto y anduve con ellos en una tienda. Yo fui el que los sacó. Y dice en el versículo 7, yo no pedí y no he pedido a nadie que me construya un templo. Así que David, yo no te he pedido eso. Yo no te he pedido eso. Recuerdo también hace tiempo que una persona decía, tú haz cosas para Dios. Si tú quieres hacer esto, con que sea para Dios, hazlo. Si tú quieres ir para allá y es para Dios, hazlo. Si es, no importa, dice él. Tú haz todo lo que venga a tu mente si es para Dios. No importa que Dios no te lo pida. Esto es un grave error. Únicamente debemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y entonces Dios le dice no. Después le va a decir del versículo 8 al 9 que Dios es el soberano, y esto es bien hermoso, hermano. Dios es el soberano en la vida de David. Fíjese lo que dice el 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿De dónde lo había traído? Detrás de las ovejas. ¿Quién lo había traído? Dios. ¿Quién nos trajo aquí? Dios. Tal vez no literalmente detrás de las ovejas, ¿no? Pero recuerdo a mi papá que decía, casi literalmente Dios le llamó detrás de las ovejas, ¿no? Pero dice que él se había convertido,
y ministraba en un templo, pero él era agricultor y trabajaba en el campo. Y dice que allí en el campo donde estaba trabajando, llegaron a buscarlo de una iglesia de la ciudad, creo que de Villaflores, y le fueron a decir: te hablan, necesitan a un pastor y quieren que vengas y estudies para pastor, ¿no? Y casi literalmente detrás de las ovejas. Ahí podríamos ir del campo, ahí donde estaba labrando, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros nos ha llamado, no sé de dónde? Dios nos llamó, Dios nos rescató y nos trajo para ser ¿qué? Príncipes. Y usted va a decir: no, ahí está hablando de David. Sí está hablando de David. Pero ¿qué dice Pedro? Dios hizo en 1 de Pedro 2:9. ¿Qué hizo de nosotros? Reyes y sacerdotes. Entonces también nos llamó para ser reyes. Tal vez de detrás de la escoba o de detrás de la pala, si es albañil, o detrás del volante, si es chofer. Lo llamó para que fuera rey y sacerdote. Y dice, sigue diciendo el 9: y he estado contigo en todo cuanto has andado. Escuche, he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. ¿Quién estaba con David cuando iba en el desierto? Cuando estaba siguiéndolo Saúl para matarlo, cuando estaba en la cueva, cuando se había ido a refugiar allá con los filisteos. ¿Quién estaba con él? Dios. Dios no lo abandonó. David en sus salmos a veces dice: Señor, parece que estoy solo. Y a veces se sentía así. No sé cuántos se identifican así, pero Dios le está diciendo: yo soy el soberano, y por todo eso que pasaste, yo te llevé. Hermano, ahorita usted puede decir, si piensa hacia atrás y piensa en las pruebas, en lo que ha pasado, ¿cuántas veces ha dudado y ha dicho: quién sabe si Dios está conmigo o estuvo conmigo? Pero Dios ha estado con usted en cada momento, en todo cuanto ha andado, y ha destruido, dice, a sus enemigos. Dios le dio la victoria. No es de que David fuera muy hábil, un estratega muy sabio, no, Dios le daba la victoria. Fue por Dios, y como decía Marcos Vidal, no por nuestra habilidad es que no se hundió la barca, sino únicamente por tu compasión. Hermanos, si estamos aquí es únicamente por la fidelidad de Dios, la compasión de Dios. ¿Y Él ha destruido a nuestros enemigos? Sí, Él ha destruido a nuestros enemigos. ¿Qué enemigos? ¿Qué enemigos? ¿Su vecino que le tira la basura ahí en su puerta? Él no es su enemigo. ¿Sí? En 1 Juan 3:8 dice Juan, ¿para qué vino Jesús? Dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. El enemigo de nuestras almas es el diablo. Claro, también nuestra carne, ¿sí? Nuestros deseos, pero el principal enemigo de nuestras almas es Satanás. Y él vino para deshacer las obras. ¿Y cuál es la obra de Satanás? Que nosotros pequemos, que no hagamos la voluntad de Dios. Y él vino, Jesucristo vino para deshacer esas obras. También Colosenses 2:15 dice que Jesús triunfó sobre los principados, sobre los potestades, y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, esto que nos está diciendo que pasó en la vida de David, también ha pasado en nuestras vidas. Finalmente, del versículo 10 al 11, eres el soberano de Israel. Fue el soberano, o sea, el que gobernaba sobre la vida de David, pero también sobre Israel. Ya había dicho que él lo había sacado de Egipto, y ahora dice que lo va a traer y lo va a plantar en una tierra donde no sean removidos.
Pero recordemos, para este momento ya están en la tierra de Canaán. Entonces, ¿se referirá que los va a plantar ahí en la tierra de Canaán para que no sean removidos? No, debe hablar de algún otro reposo, porque ya estaban ahí. Y si usted estudia históricamente, creo que más tiempo, más años han estado dispersos que en la tierra de Canaán. 400 años allá en Egipto, 70 años en Babilonia. Después del año 70, una dispersión hasta 1948 que regresaron a Israel. O sea, más años han estado dispersos que lo que han vivido ahí. Entonces, se refiere a otro reposo. No vamos a entrar en detalles, pero en Hebreos 4 habla de ese reposo que Dios les quiere dar y que es en Jesucristo. Bueno, vemos entonces a este Dios soberano. Ahora vamos al punto central, que es del versículo 11 en adelante. ¿Sí? El reino eterno de Dios. El reino eterno de Dios. Dice el versículo 11, al final del versículo 11, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y vamos a ir viendo lo que Dios va a hacer. Él te va a hacer una casa, le dice Dios a David. ¿Y a qué se refiere con una casa? ¿Será que Dios le va a hacer un palacio? No, está hablando de una familia, de un reino que Dios va a hacer. En este caso está diciendo para David. Ahorita vamos a ir viendo qué significa. Pero le dice en el 12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando mueras, está diciendo, yo, dice, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Dios va a levantar a un hijo de David. Podríamos pensar, y ahorita lo voy a pensar primeramente en el contexto de Samuel, y podríamos pensar en Salomón. ¿Por qué Salomón? Cuando llega Salomón al reino, fue la época más pacífica y podríamos decir más próspera en extensión del reino de Israel. ¿Sí? Casi iba tomando forma de un imperio. Llegaba desde el Éufrates hasta el mar Rojo. ¿Sí? O sea, la frontera con Egipto y la frontera, de hecho, parte de Asiria y de los sirios servían a Salomón. Entonces fue una extensión muy grande. Y entonces dice, voy a afirmar tu reino. Pero después dice, sigue diciendo en el versículo 13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ciertamente, ¿quién fue el que construyó ese templo de Jerusalén? Salomón. Él construiría un templo. Y la dinastía de David a partir de aquí siguió durante todo el reino de Judá. O sea, a partir de aquí siempre hubo un rey descendiente de David en ese trono de Judá, hasta que se los llevan a Babilonia. Entonces, ahí se estaba cumpliendo parte de eso. Pero debemos entender que no solo se trata de David o de Israel, y no se trata de un reino terrenal. Vamos a ver ahora a quién se refería y por qué decimos que no necesariamente va a ser a Salomón. Y sí, parte se cumple en Salomón. Parte de esta promesa o de este pacto se cumple en Salomón, pero no totalmente. ¿Por qué? ¿Su reino fue eterno? No. Salomón fue un rey bueno hasta cierto punto, pero vemos al final de su vida de Salomón que por su pecado el reino se dividió. Entonces no podemos pensar en que Salomón cumplió todo. Vamos a ver rápidamente en otros pasajes cómo nos habla de este reino en Jesucristo, porque está hablando de un reino eterno y de un descendiente de David. Vamos primero al Salmo 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7.
Dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Este que está hablando ahora es el Hijo. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Aquí está hablando de un hijo de Dios. En Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 1, Hebreos 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Esta primera parte del verso 5 se refiere al Salmo 2. Y la segunda parte: yo seré al padre y él me será a mi hijo, se refiere a 2 de Samuel 7. Entonces, ¿se refería a Salomón? ¿Se refería a David? No. Aquí en Hebreos se está hablando de Jesucristo, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior al templo, que es superior a Aarón, a los sumos sacerdotes. Él es el Hijo, el heredero. Y recuerdan Mateo 1:1, ¿cómo comienza diciendo? Genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, ¿cómo lo proclamaban? Hijo de David. Entonces veamos a este Jesucristo como este descendiente de David, como el hijo de David, y que dice: yo seré a él padre. Dice en el versículo 14 de 2 Samuel 7, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Esta relación de padre e hijo es descrita muy detalladamente en el libro de Juan. No vamos a ir a Juan, pero en el Evangelio de Juan, ¿cómo habla Jesús de la relación que tenía con el Padre? Dice: el Padre y yo somos uno. Y yo las obras que hago, las hago porque el Padre así me lo mandó. Y mis palabras no las digo por mí mismo, sino que es las palabras del Padre. ¿Sí? Y todo lo que yo hago es por obediencia al Padre, no es de mí mismo. Vemos esta relación. Pero ahí también en el Salmo 2, el Salmo que ya leímos, el Salmo 2, pero en el versículo 8 sigue diciendo acerca del Hijo, cuando le dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y dice el versículo 8: pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Qué le va a dar Dios a este hijo? Las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Le recuerda algún pasaje esto? Los quebrantarás con vara de hierro. ¿Se acuerda de algún pasaje? ¿Alguien se acuerda? Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, cuando habla de la mujer que está a punto de dar a luz un hijo, dice el versículo 5 de Apocalipsis 12: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, este hijo, descendiente de David, ¿por qué decimos que es Jesucristo? Por todas estos pasajes que hemos visto. También en Daniel 7, versículo 13 y 14. Lo voy a leer porque es importante. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Se acuerda cómo se presentaba Jesús a él mismo? Como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, o sea, vino hasta el Dios Padre. En Daniel 7, versículos 13 y 14. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué le fue dado a este Hijo de Hombre? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta profecía que Dios le dio, o este pacto que Dios hizo con David en 2 de Samuel, Daniel lo ve ahora en Daniel 7, lo ve cumplido en este Hijo del Hombre, recibiendo el reino.
Pero el Nuevo Testamento ya nos presenta a Jesucristo que ascendió al cielo. ¿Se acuerdan en Efesios también, capítulo 1? Después de resucitar dice que Jesús subió y ahora está sentado a la diestra del Padre, en lugares celestiales. Cuando habla de Jesucristo sentado en lugares celestiales, ¿qué imagen quiere dar? Si hay un trono, ¿quién se sienta en ese trono? El rey. Nos está mostrando Jesucristo como rey. Pero ahora, ¿qué relación tiene esto con nosotros? Y lo voy a ver en 2 puntos. Es el último punto que estamos aquí, y en 2 partes voy a ver. ¿Se acuerda qué iba a hacer este hijo, este descendiente de David? 2 cosas que iba a hacer. Una, que iba a construir una casa para Dios. Y segunda, un reino eterno. Una casa y un reino eterno. Y vamos a Juan 14. Vamos a Juan 14. En Juan 14, desde el versículo 1 va a hablar Jesús de las moradas que está preparando. ¿Se acuerda en el versículo 2? ¿Qué dice el verso 2? En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Desde el 1 y el 2, ¿no? Voy a ir. Juan. En el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, y va a seguir hablando de estas moradas que Jesús está preparando. Pero vamos al versículo 23. Después habló también de la relación que iba a tener Jesús con el Padre y con sus discípulos. Pero algo bien hermoso en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿cuántos aman a Jesús? A ver, ¿cuántos? Amén. Bueno. Ahora usted lea la segunda parte. El que me ama, ¿qué dice? ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Mi palabra guardará. Podemos decir que amamos a Jesús. Hay mucha gente que cree en Jesús. Hay mucha gente que dice, yo amo a Jesús. ¿Por qué? Porque cada que salgo de mi casa le digo, Jesús, ve conmigo. Y cuando regreso a mi casa digo, Jesús, gracias porque me trajiste con bien. Por eso amo a Jesús. ¿Sí? Aquí dice, ¿cuál es una evidencia de amar a Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. Pero lo que sigue, y mi Padre también le amará. Y sigue diciendo, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué somos nosotros, hermano? Un templo. Un templo. En 1 de Pedro 2, capítulo 2, verso 5, dice, vosotros también, como piedras vivas. ¿Quiénes? Nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Qué es lo que qué es lo que Jesús vino a hacer? A construir un templo donde Dios pudiera habitar. Al principio dijimos, nosotros no podemos construir un templo. Jesús puede construir ese templo. Pero ese templo, ¿quién es ese templo? Nosotros, la iglesia. En 1 Corintios 3:16, Pablo le dice a la iglesia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué somos nosotros? Templo. Entonces, póngase a pensar, Dios está diciéndole a David, tu descendiente me va a construir una casa, un templo. ¿Quién es ese templo? ¿Quién es? Dígalo. Yo. Usted. Usted es ese templo. Cuando Dios estaba hablando con David, ¿en quién estaba pensando? En la iglesia. Tal vez David no había entendido o no logró entender todo esto, pero la Biblia nos lo va revelando. Es evidente que Jesucristo vino a construir este templo en la iglesia.
Pablo dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo, el fundamento, en quien todo el edificio, bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo al Señor. Este creciendo y bien coordinado y este templo que se va levantando es la iglesia. Y dice el verso 22, en quien usted, hermano, también sois juntamente edificados para morada de Dios. Nosotros somos esa morada de Dios. Y el último punto, el reino. El reino. ¿Se acuerda que en Daniel 7 leímos que a quién se le daba el reino? A ese Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, que se acercaba al Padre y se le daba el reino. Pero en ese mismo capítulo voy a leer 3 versos. El versículo 18 dice, de Daniel 7, 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El rey, ¿quién era el rey? Jesucristo, y su reino iba a ser eterno. Pero ahora, ¿quiénes son los que van a recibir ese reino? Los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los que han recibido ese reino? Los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? Nosotros. Y un reino que es eterno. Y también lo dice en el versículo 22 de ese mismo capítulo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y también el versículo 27. Y que el reino y el dominio y majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado ¿a quién? ¿A Jesucristo? Aquí ya dice al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno. Y algo bien importante, lo que sigue, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Pablo también le dice a Timoteo, si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Esto es algo evidente. En Apocalipsis también Juan lo vuelve a decir, ¿sí? Que dice al final del 20, versículo 6, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Recordemos que estos 1000 años es simbólico desde la primera venida de Jesucristo hasta su segunda venida, la iglesia reinando con Cristo, recibiendo el reino. Entonces, una y otra vez la Biblia nos habla de que reinaremos con Cristo. Que estamos, ¿se acuerda que le dije que Jesús está sentado en ese trono celestial reinando? Ahí mismo en Efesios capítulo 2 dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo reinando. ¿Y a qué se refiere entonces reinar? ¿Se acuerda también? Ya leímos Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Dios puede morar en alguien que no guarda su palabra? No. Entonces, ¿ese alguien que no guarda su palabra es morada de Dios? No. ¿Ese alguien que no guarda su palabra ha recibido el reino de Dios? No. Y voy a ir cerrando la idea. Los gobiernos humanos hacen leyes en sus propios pensamientos y yo podría decir hasta su ignorancia. Y quise usar esta palabra ignorancia para que no se vayan a ofender a algunos gobernantes. Pero hacen leyes en sus propios pensamientos. Pero estas leyes se aplican a todo el mundo, son rígidas y ellos, ahora los que están ahí, ¿cómo se llaman? Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia defienden esa ley a capa y espada y los políticos las defienden y se debe aplicar a todos menos a ellos. Ellos se creen que están sobre las leyes y si una ley no les gusta o no les conviene, ¿qué hacen? Pues la modifican o la cambian o, como lo que hicieron la semana pasada, la interpretan a su propia voluntad. ¿Sí? Haciendo legal algo que es incorrecto. En este caso el aborto. Es legal.
Eso hacen los gobernantes de esta tierra, pero no, en el reino de Dios no es así. Debemos entender que ¿quién es el rey? Cristo. ¿Nosotros qué somos? Sus siervos. Pero entonces entramos en conflicto porque dice que nos había dado el reino, ¿no? Dijimos que nos había dado el reino y que reinaremos con él. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Algo bien importante, no solamente somos siervos de Dios. ¿Se acuerda que en Pedro decía que somos real sacerdocio? Nación santa. Entonces, somos reyes, somos sacerdotes, somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Puede decirlo, hermano? Usted es un representante del reino de Dios aquí en la tierra. De hecho, aquí en 2 Samuel 7, los siguientes versos muestran a David respondiendo a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta que David dio a Dios cuando Dios le dijo, voy a hacer esto contigo? ¿Sabe cómo oró David? Señor, cumple tu palabra. Si nosotros queremos reinar con Cristo, ¿a qué se refiere la Biblia con reinar con Cristo? Únicamente es, Señor, haz tu voluntad. Señor, cumple tu palabra. El reino de Dios es eterno, pero para tener parte en ese reino eterno, primero debemos pertenecer a ese reino y segundo debemos permanecer en ese reino. Y la única manera de permanecer en ese reino, como lo vimos en Juan, es guardando su palabra. El reinar con Cristo no es hacer mi propia voluntad. Si yo hago mi propia voluntad, si yo digo, yo soy un rey, entonces quiero hacer mi propia voluntad porque yo estoy reinando. Como muchos dicen, yo ato y desato. ¿Esa mentalidad de qué es? Del mundo. Es lo que hacen los magistrados, es lo que hacen los políticos, es lo que hace la Cámara de Senadores y de Diputados. Atan y desatan lo que ellos quieren. Pero en el reino de Dios no es así. Cristo es el rey. ¿Y él qué hizo? Se despojó de su gloria y se humilló, tomando forma de siervo. Se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. El reinar con Cristo es tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Sí? No podemos decir que somos templo de Dios. A ver, dijimos que el templo, ¿qué era? La presencia de Dios, simbolizando la presencia de Dios. Nosotros podemos decir que somos templo de Dios cuando ni siquiera tenemos comunión con Él. No. Cuando no le obedecemos, no. No podemos hablar. ¿Cuántos creen en un reino de justicia? El reino de Dios es un reino de justicia. Amén. Pero nosotros vivimos en injusticia. ¿Podemos hablar de justicia cuando nosotros vivimos en injusticia? No. ¿Podemos hablar de un reino de libertad cuando estamos esclavos de nuestros deseos y de pecado? No. ¿Podemos hablar de un reino eterno? ¿Sabemos que el reino de Dios es eterno? ¿Predicamos un reino eterno? Pero a veces nuestro pensamiento está únicamente en lo material y en lo temporal. Hablamos de un reino eterno y estamos pensando únicamente en algo aquí en la tierra. Es más, no podemos hablar de un reino de amor en Jesucristo cuando en nuestro corazón, ¿qué hay? Odio, rencor. Un reino de paz cuando en nuestro corazón hay intranquilidad, enemistad, angustia. ¿Cómo entonces mostramos el reino de Dios? ¿Qué implica, hermano, que estemos reinando con Cristo? Esto, que tengamos el gobierno de Dios en nuestras vidas, que reflejemos su imagen, que si hablamos de paz, tengamos paz, que si hablamos de amor, tengamos amor, que si hablamos de libertad, tengamos libertad. Somos parte de ese reino
eterno, hermano. Y como iglesia, somos representantes de ese reino de Dios aquí en la tierra. Piense, hermano, piense en esta verdad. Usted como representante de Dios, y únicamente hágase esta pregunta: si está siendo digno representante de ese reino eterno de Dios. Oremos. Padre, en esta hora agradecemos, oh Dios, por esta palabra tuya, por tu misericordia, por tu gracia. Pedimos, Padre, que en esta hora tú escudriñes nuestro corazón. Tú nos has hecho parte de tu reino, pero haznos esa morada en la que tú puedas habitar. Construye un templo en nosotros y de nosotros en iglesia. Que como iglesia tú puedas realmente morar en esta casa espiritual. Señor, tú conoces todo lo que somos. Y si te hemos fallado como representantes de este reino, pedimos, oh Dios, que cumplas tu palabra. Y oramos como oró David en 2 de Samuel 7. Señor, únicamente te decimos que cumplas lo que tú has dicho en tu palabra. Que construyas esa casa en nosotros y que nos des ese reino tuyo, ese reino eterno. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.